nos encontramos también es repartir un patrimonio en común, ¿no? Cómo hacerlo, de qué manera. Si hay acuerdo, todo va a ser más sencillo, pero si no hay acuerdo, ¿qué? Imagínate que un niño pierde a sus padres en un accidente, ¿qué protección se le da a ese menor? Es que la gente tome conciencia de que acudir al abogado especializado es que te va a ahorrar muchísimo, porque es que hay conflictos que se enquistan simplemente porque uno de los abogados no es especialista y está dando un mal asesoramiento en ese caso. Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Somos Uriol, Elizabeth, de Hernández Costa Abogados. Nuestro despacho es especialista en Derecho de Familia y Sucesiones. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de a qué se dedica un abogado especialista en Derecho de Familia y Sucesiones. Normalmente, en un día cualquiera, un martes, te levantas por la mañana, ¿qué haces? Centrándonos en realmente qué materias tocamos, pues bueno, comentaros que estamos especializados en Derecho de Familia y eso quiere decir que abordamos desde matrimonios a uniones estables de pareja, los regímenes económicos que rigen el matrimonio, las rupturas de esas situaciones, matrimonio y uniones estables. Al existir una ruptura, se tienen que generar unas medidas que tienen que ver con custodia de los hijos, regímenes de visitas, repartición de patrimonio. Y luego tenemos todos esos aspectos no tan conocidos del derecho de familia, pero que están ahí y evidentemente nutren toda la familia, ¿no? Que es pues, todo el tema de capacidad jurídica. Allá donde vamos es personas que están necesitadas de lo que antiguamente se llamaba tutela y curatela, que estos son ahora actualmente pues, medidas de apoyo. Entonces esto es las peticiones para que una persona que está necesitada de esos apoyos externos pues, los tenga. Todo el tema interesantísimo de la filiación adoptiva y filiación natural, las acciones de reclamación, impugnación, etc. de filiaciones, el tema de las adopciones y aquí en nuestro despacho muy especialmente todo lo que tiene que ver, ya lo hemos dicho, con una ruptura, pero no solo con el tema de menores, ¿no? Todo lo que puede dar lugar pues, a la vida de un menor y que pueda tener una repercusión legal o judicial. Esto me estás explicando, me parece muy bien, pero cuando hablamos de menores, ¿exactamente a qué te refieres? Bueno, claro, todo lo que tiene que ver con derechos del menor no solo tiene por qué estar relacionado con el momento en el que sus progenitores pueden estar pues regulando una ruptura, ¿no? Te pondré un ejemplo y así a lo mejor a todo el mundo le queda claro, ¿no? Imagínate que un niño pierde a sus padres en un accidente o un niño pierde a su madre o a su padre y el otro pues no está conviviendo con ese niño, ¿no? Bueno, pues ¿qué protección se le da a ese menor? Pues todos esos procesos de protección del menor son materia propia del derecho de familia. Ese sería un ejemplo. Vale. Pero bueno, pueden haber muchísimos más, quizás no tan frecuentes, pero sí que es verdad que para un despacho especializado son al final los temas que nos llegan, porque allá donde el resto de abogados no sabe ni dónde buscar en el Código Civil, pues claro, el especializado sabe dónde, ¿no? Pero por ejemplo, el tema del menor pues podría ser si alguien toma una decisión respecto a su patrimonio, una herencia que haya podido recibir y esa decisión no es adecuada, o decisiones de los progenitores que puedan estar en contra de sus intereses, o sea que la materia de menores, por supuesto, es muy amplia. Y estamos hablando del derecho de familia visto desde la perspectiva del Código Civil. Luego ya, pues claro, hay otras situaciones que nos encontramos en las que entramos en
también el Código Penal. Claro, cuando hay violencia en el ámbito doméstico o hay violencia contra un menor. Bueno, por ejemplo, tuvimos hace años un caso en que un niño se había quedado huérfano de madre y el padre era un padre ausente, ¿no? Entonces el padre automáticamente estaba cobrando la pensión de orfandad de ese niño, sin que ese padre estuviera presente en la vida de ese menor, porque ese menor acabó siendo tutelado y cuidado por sus abuelos. Entonces ahí tuvimos que hacer una acción para que el padre, que había además abandonado al niño, ¿no? Pobre, pues no estuviera cobrando la pensión de orfandad de ese niño. Y que al final acabaste consiguiendo que los abuelos cobrasen esa pensión de orfandad. Totalmente. Fantástico. Y lo importante siempre son, en estos casos, es acceder rápidamente a la justicia, porque la justicia a día de hoy ya saben, yo creo que la gente que ha tenido algún tipo de encuentro, que la justicia es lenta, desafortunadamente. Claro, es que si la justicia es lenta y el abogado va dando, con perdón, palos de ciego, ¿vale? El abogado especializado va a saber exactamente qué tiene que hacer y cómo. Entonces eso ya es importante saber es qué tornillo que apretar. Totalmente. ¿Vale? Y luego, pues bueno, hay cuestiones que son interesantísimas que también llevamos en el despacho. Hemos hablado un poco de menores porque tenemos bastante sensibilidad en esa materia, pero bueno, pues luego está todo el tema patrimonial, ¿no? Ahora lo que nos encontramos muchísimo porque, bueno, pues en las ciudades en las grandes ciudades en las que vivimos, pues hay mucho tráfico de personas de todas las nacionalidades. Lo que nos encontramos también es repartir un patrimonio en común, ¿no? Cómo hacerlo, de qué manera. Si hay acuerdo, todo va a ser más sencillo, pero si no hay acuerdo, ¿qué? ¿No? Y en ciudades como Madrid o Barcelona, pues claro, tienes que estar muy al día de derecho internacional privado, qué régimen económico se le aplica a esa pareja para que si tenemos que liquidar un patrimonio común, pues se puede hacer de una manera adecuada y legal. Y evidentemente todos los conflictos que eso puede llevar, ¿no? Además de esto, también llevas temas de sucesiones, Sí. Testamentos. Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, aparte es bastante habitual que el abogado especialista en familia también se haya especializado en sucesiones, ¿no? Entonces, bueno, el tema sucesorio sí que os tengo que decir que tiene como dos grandes vertientes, ¿no? Aquel que consiste en liquidar un testamento cuando ha fallecido la persona, pero todo el mundo está de acuerdo y es relativamente sencillo, que es hacer todas esas gestiones para aceptar la herencia, presentar impuestos, qué impuestos corresponden, etcétera, etcétera. Aparentemente sencillo, digo, porque luego, pues evidentemente, ¿no? Esa apariencia, como todo, esa apariencia de sencillo, pues el abogado especializado allá donde aporta es claridad en algunas cosas que burdamente otros hacen de otra manera, y eso significa superar costes fiscales al cliente o trámites que eran innecesarios, ¿no? Y luego en el derecho de sucesiones hay otra gran vertiente, que es cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cuando hay una herencia difícil y los herederos, los legatarios, pues cada uno va por su lado, no se ponen de acuerdo, y todos esos conflictos que se generan, ¿no? Entonces, pues lo que os he dicho un poco antes, ¿no? La especialidad lo que conlleva es que el abogado sabe qué hacer y cómo hacer en cada momento en lo que tiene que ver con sus materias. Y eso ahorra costes, tiempo y disgustos a la gente. Sí. También te quería preguntar, porque además de temas de menores y temas de sucesiones, también llevas asuntos más de corte patrimonial. Entonces, aquí, ¿qué nos puedes explicar de tus, digamos, funciones? Bueno, los temas patrimoniales muchas veces, como te he comentado antes, vienen dados por una pareja o unos copropietarios que comparten patrimonio en común, ¿no? Y que ha llegado el momento de disolver.
Entonces ahí es donde pueden haber pues evidentemente desacuerdos, conflictos o situaciones en las que pues hay que promover algún tipo de procedimiento, o bien no, porque o bien a veces los desacuerdos vienen con una falta de información, y entonces cuando las personas se informan y se informan, como decimos, ¿no?, desde un punto de vista profesional y especializado, a veces esos conflictos se resuelven rápido, ¿no? Claro. Falta ver que cada vez más, y yo creo que lo vamos a ir repitiendo en el podcast, es que la gente tome conciencia de que acudir al abogado especializado es que te va a ahorrar muchísimo, porque es que hay conflictos que se enquistan simplemente porque uno de los abogados no es especialista y está dando un mal asesoramiento en ese caso. Entonces eso ya es importante saber es qué toque hay que importantísimo. hablar. Y en estos procesos yo sé que también te dedicas a hacer liquidaciones patrimoniales con empresas familiares que a lo mejor la pareja eran socios y al final cuando se separan como pareja, cuando dejan de convivir, pues evidentemente a esto hay que encontrarle también una solución legal. Quizás esto es más mercantil que familia. Sí, no, claro. Hay cuestiones del derecho de familia que inciden a la hora de regular, pues por ejemplo, una liquidación de una empresa familiar, porque pues da la casualidad de que los socios son pareja, ¿no? Entonces ahí pueden haber acciones que tienen que ver con el derecho de familia, ¿no? Si uno de los socios trabajaba pero no cobraba, pues tiene una serie de derechos en el ámbito de familia. Si se trata más bien de liquidar un patrimonio común que está conformado por bienes entre los cuales pueden haber negocios o empresas familiares, evidentemente vamos a trabajar como abogados especialistas de familia en unión o en colaboración con abogados mercantilistas o bien abogados laboralistas, depende el tipo de problemática que nos traigan. Pero sí que os puedo decir que, claro, lo bueno quizás de nuestro despacho, y es especial en ese sentido, es que yo me pasé la mitad de mi época profesional, ¿no? Los primeros 15 años de profesión me los pasé dedicados al derecho de empresa. Entonces, claro, el resto de años que me he especializado más en familia, aporto esas dos visiones. Quiero decir que si viene una familia aquí con conflictos, en una ruptura, pero que también hay negocios o empresas, en este despacho se encuentran esa situación, que se sientan con el abogado de familia y el abogado de familia el abogado de familia de repente sabe cosas que quizás no se esperaban. Yo sé que tú colaboras con gente, porque tú ahora mismo estás especializada en derecho de familia, pero por ejemplo para temas penales tienes una colaboración con una persona que solo hace temas penales. Para temas mercantiles tienes de apoyo un despacho que se dedica a temas mercantiles. Para temas de sucesiones contamos con un catedrático que nos ayuda, que nos facilita. Nos apoya, sí. Al final yo me doy cuenta de que tu especialidad como que tiene que ir vinculada a otras cosas. Nosotros sabemos de lo que sabemos. Y para el resto siempre hay colaboradores y siempre buscamos alternativas para poder dar el mejor servicio posible. Y esto es una de las cosas que pienso que un despacho especializado tiene que saber hacer muy bien, que es rodearse de colaboradores de gran nivel. Sí, totalmente. Porque es fundamental para una persona que se tiene que mirar cómo le queda la custodia del niño, tener al especialista en familia, pero si este niño ha recibido malos tratos o ha sucedido alguna cosa que tiene que ver con penal, que haya un buen abogado defensor penalista, es tan importante como que lo haya de familia, o si hay un tema patrimonial, que podamos realmente contar con un fiscalista de nivel, porque si no el asesoramiento de familia puede ser muy bueno y el resto quedarse un poquito cojos. En este sentido, yo creo que nosotros aquí estamos haciendo una buena labor, porque estamos
pienso que estamos muy bien rodeados de nuestros compañeros. Sí, totalmente de acuerdo. Al final hemos partido de la base de que un buen asesoramiento tiene que ser especializado. Es verdad que la materia de familia, al entrar dentro del seno de una familia, puede estar en colisión con otras materias. Tema económico, pues haría a lo mejor una liquidación patrimonial. Ostras, en esa liquidación patrimonial hay una empresa familiar. Entonces, cuando de alguna manera se abre el abanico y entran en confluencia en esa problemática diferentes ramas del derecho, sí, es cierto, tengo un bagaje de derecho mercantil, pero efectivamente cuando tenemos un tema así, trabajamos con los mercantilistas, colaboradores del despacho, especialistas en eso. Entonces es ahí cuando el trabajo está bien sujeto, porque por un lado tenemos la perspectiva del derecho de familia y por otro la perspectiva del derecho mercantil. Y en tema de menores, pues ya lo has puesto tú encima de la mesa, ¿no? Puede haber una agresión a un niño o una niña, pues tiene que haber una persona que haga el tema penal y que sea muy especializado en violencia doméstica y en violencia contra los menores. Y bueno, y algo que entiendo que la gente podría llegar a saber, pero no está de más, que evidentemente detrás también hay un gabinete psicológico para ver la problemática de ese niño, de dónde viene, cómo y cómo exponerla en un juzgado si es necesario. Es importante rodearte de grandes De profesionales. buenos colaboradores. Es que si no tú, si tienes que defender una causa, estamos hablando de que como despacho especializado ya al final estás llevando cosas no tan frecuentes en el día a día, aunque sí suceden, y por tanto si no hay detrás una buena defensa legal, estás vendido. El derecho es muy amplio, muy complejo, cada día muy cambiante y los juzgados pues evidentemente son complejos. Entonces, navegar ante tanta complejidad tienes que ir muy bien equipado y tu barco tiene que ir con buenos remeros. Aunque tú lleves el timón, Sí. Evidentemente necesitas de marineros, necesitas de capitanes, necesitas del último hasta el primero, hasta el cocinero, pasando por el que limpia. Un barco no se lleva solo y por tanto uno puede estar al mando del timón, como dices tú, en cuanto a dirigir ese barco, pero luego tiene que haber ahí unos buenos remeros, sí, unos buenos marineros. Vale, yo creo que más o menos queda bastante clara la idea de las funciones de un despacho de abogados especializado. Creo que este episodio ya lo vamos a ir dejando aquí. Como veis, pues nuestra materia es amplia, dentro que es una especialización, y si tenéis alguna duda, pues lo dejáis en comentarios. Perfecto, pues muchísimas gracias. Chao. Un saludo.